Buenas noches. En esta oportunidad vamos a eh, describir y detallar la reincorporación a la actividad militar del teniente ejército peruano en situación de retiro Giancarlo Soto. Con ocasión de la resolución de la Comandancia General del Ejército 159 S1.A 6,2 del 8 de febrero de 2019, la resolución administrativa ficta contenida en un oficio 028-2019 de la Sexta Brigada de Selva y todo lo actuado al respecto en sede administrativa ante el CIOSUB. Bien, nos ha tocado enfrentar vía recurso de apelación ante el señor ministro de Defensa, específicamente ante los asesores de dicho despacho ministerial, este caso concreto del teniente Giancarlo Soto Medina, que busca su reincorporación a la actividad militar en el grado de teniente y que se encontraba trabajando en la Sexta Brigada de Selva en Bagua. Nosotros creemos que en ejercicio del derecho a la defensa, previsto en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución, que favorece a favor irrestrictamente en favor del teniente el derecho a la defensa, vuelvo a reiterar, también está amparado en lo previsto en el artículo 8, inciso 2, literal B de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14, inciso 3, literal A del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, concordado con la legislación administrativa en el artículo 4 del título preliminar de la Ley 29.131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que estipulan la vulneración del cumplimiento del debido proceso en sede administrativa disciplinaria en la modalidad del derecho a la defensa eficaz, concordante con el artículo 4, numeral 1,2 del título preliminar de la Ley 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, con lo establecido en el fundamento tercero, debido proceso y proceso administrativo examinador en el ítem 5 de la sentencia del Tribunal Constitucional 02098-2010 PATC, su fecha 22 de junio del año 2011, el caso Eladio Oscar Iván Guzmán Hurtado. Bien, nosotros hemos solicitado que se declare nula la resolución apelada y consecuentemente retrotrayendo los efectos hasta antes de la emisión de la resolución administrativa 159 del 8 de febrero de 2019, que lo pasó a retiro, se ha reincorporado a la actividad militar en el grado de teniente con todos sus beneficios, sus atribuciones, sus pensiones dejadas de percibir y el tiempo de reconocimiento de antigüedad en el grado para efectos pensionarios. Bien, entonces nosotros hemos comenzado a hacer el informe oral ante el equipo de asesores del ministro de Defensa, haciendo presente de que la resolución apelada de la Comandancia de Personal del Ejército también es la 2600-2018 del CIOSUD, el Consejo de Investigación para Oficiales Subalternos, del 13 de diciembre de 2018, que apruebe el acta número 3 de la sesión número 9 del CIOSUD, suscrita por el general Carlos Martín Maica Vázquez, comandante general del COPERE, y nulo todo lo actuado en sede administrativa y disciplinaria en contra de mi patrocinado. Solicitamos que se reforme las mismas, se declaren nulas todas las impugnadas con el artículo 10, numeral 1 de la ley 2744, causales de nulidad, que contienen vicios administrativos que causan nulidad de pleno derecho cuando contravienen a la Constitución, a las leyes y a las normas reglamentarias invocadas precedentemente en la introducción del presente video, y los graves vicios de forma y de fondo, y en mérito a ello disponemos que se efectúe un nuevo proceso administrativo disciplinario sancionador por otro colegiado del CIOSUD, reincorporándose lógicamente de inmediato a la actividad en grado de teniente del ejército y en el mismo puesto laboral que tenían antes a la vulneración de sus derechos fundamentales, con todas las prerrogativas y beneficios a su grado asignados en la ley, el ejército, el decreto legislativo 1137 y su reglamento, el decreto supremo 05-2015 de fecha 31 de marzo de 2015. Pero ¿cuáles son los hechos por los cuales nosotros pedimos la nulidad de todo el procedimiento administrativo disciplinario y de la resolución que lo pasa a retiro al teniente? Es que creemos que el artículo 209 de la ley 2744
Se ha dispuesto ante el despacho del señor ministro un informe de la Oficina de la Jefatura General de Asesoría Jurídica del MINDEF y un oficio del 12 de mayo de 2020 que eleva al despacho ministerial el recurso de apelación de mi patrocinado, donde en ese oficio se indica que conforme al artículo 220 de la 2744 se ha impugnado la resolución de la Comandancia General del Ejército 159S1 del 8 de febrero de 2019, que resuelve en su artículo primero pasar a la situación militar regido por la causal de medida disciplinaria, al haber incurrido en la comisión de la infracción muy grave, tipificada en el anexo 2, índice 37, ausentarse, numeral 1, ausentarse la unidad, dependencia, empleo, sin contar con la autorización correspondiente por más de 8 días, tipificada en la ley 29.131 del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y demás actuados del caso concreto, firmado por el general de brigada Ángel Florencio Pajuelo Gibaja. Esto es lo que es conocido como abandono de destino, abandono de servicio o deserción. Causa una preocupación a la defensa cuando se hizo este informe oral que en el cuaderno 4 del expediente administrativo, que se refiere a la separación o retiro del teniente de la actividad militar, esta resolución impugnada resuelva como falta muy grave esto, pero no haya sido debidamente notificada a mi patrocinado. ¿En qué sentido? Que hemos detectado que en el expediente, después de una minuciosa lectura que contiene el pase a retiro por la causal de medida disciplinaria al teniente Giancarlo Soto, existe un oficio 2537 del 14 de febrero de 2019 que remite una copia de la resolución que es objeto de impugnación, 159, solicitando que se acuse recibo de la notificación personal al teniente que apela en este momento el acto administrativo de pase a retiro. Conforme a la ley 28359, ley de situación militar de las Fuerzas Armadas, y que se encontraba firmado por el coronel Miguel Ángel Mogollón, jefe de la DACO del Ejército. Pero sin embargo, también existe otro oficio, el 105 de El Milagro, del 14 de abril de 2019, suscrito por el general de brigada Miguel Herrera Céspedes, comandante general de la 6ª Brigada de Selva, en donde se desprende que, según el informe de un capitán de infantería Parvino, se habría notificado a mi patrocinado y quien se habría negado a firmar la constancia de enterado, según la versión de este capitán, y adjuntó fotografías del caso, de la supuesta negativa a firmar. Pero para criterio de la defensa es evidente que se ha negado a firmar porque no se le ha notificado la resolución de baja y menos se le ha notificado el citatorio a la audiencia del acta número 3 y otro de la sesión número 9 del CIOSUT previamente, ni menos a su abogado defensor que en aquel momento tenía, con lo cual se ha vulnerado su derecho a la defensa en sede administrativa conforme a la impugnación. También nosotros, cuando hemos asumido la defensa del mencionado teniente y ahora solicitando su reincorporación, Giancarlo Soto, presentamos una solicitud de reincorporación inmediata a la actividad ante el jefe de la 6ª Brigada de Selva, con fecha 4 de abril de 2019. Pero sin embargo, este general emite una respuesta en el sentido de que no es posible su reincorporación a la actividad militar por el motivo de que se encontraba siendo procesado por el delito de deserción. Mas no le indica el inicio de algún proceso administrativo disciplinario sancionador y tampoco le hace mención ni le notifica algún citatorio a alguna audiencia o sesión al CIOSUT para que pueda ejercer su derecho a la defensa en el proceso administrativo sancionador mencionado. Con lo cual se lesiona nuevamente el debido proceso administrativo en la modalidad del derecho a la defensa formal y material, o lo que llamamos la defensa eficaz. Cuando se presenta el recurso impugnativo de apelación contra la resolución de la Comandancia General del Ejército 159, que resuelve pasarlo a la medida a retiro por la causal de medida disciplinaria al haber incurrido en una infracción muy grave de ausentarse de su unidad de dependencia sin autorización correspondiente por 8 días, o sea, es decir, el abandono de estilo, ausentismo, ahora, tipificada en la ley 29.131 del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Recordemos que
se le procesa al CIOSUT por un proceso administrativo sancionador que busca su pase a retiro por la causal de haberse ausentado 8 días. Sin embargo, en expediente aparte, con las mismas copias certificadas, se le está pasando al fiscal militar para que se le procese por el delito de deserción. Son dos acciones sobre un mismo hecho con el cual se vulneraría el principio de nem bis in idem en su vertiente material o sustantiva. Bien, el teniente, observamos que en el expediente que es objeto de impugnación de su pase a retiro y su solicitud de reincorporación, expedido por el DACO del Ejército de Infantería, se aprecian que tenía 6 años, 0 meses y 14 días de servicio al Estado, sin contar los años de escuela, ¿no? Pero un detalle muy importante es que la DACO remite un memorándum citatorio al apelante para su asistencia al CIOSUT, firmado por el general ejército Alfredo Tacas Cordero, jefe de Administración de Derechos de Personal del Ejército, el cual es dirigido al general de brigada Edwin Patterson Ponsalve, secretario del cuartel general del Ejército, sin firma, sin huella digital de mi patrocinado, ni la formalidad preestablecida en la ley, conforme al artículo 20 y 21, bajo constancia de enterado. Pero también ocurre que en el foja 21 o 24 del expediente, otro oficio, donde el coronel del ejército, coronel de infantería del ejército, don Juan Guillo González, inspector de investigación de la 6ª Brigada de Selva, le envía al general de división, comandante general del Comando de Personal del Ejército San Borja, DACO de Infantería, un oficio bajo el tenor: devuelve memorándum citatorio número 2, que se refiere a mi patrocinado, del 21 de noviembre del 2018, para la comparecencia de él ante el Consejo de Investigación Subalterno el lunes 3 de diciembre a las 9 a.m. en la sala de audiencias acuerdo B2 del cuartel general del ejército, toda vez que el mencionado oficial se encontraba con parte de ausentismo. Es decir, al devolver el documento mediante un oficio, se demuestra implícitamente, tácitamente y directamente que no se le ha notificado a mi patrocinado conforme al artículo 20 y 21 de la ley 2744. Esa respuesta lesiona el debido proceso, porque no se le ha preguntado sobre la situación del teniente, si está en ausentismo, si está con deserción, si ha faltado. Se le estaba preguntando: ¿usted ha notificado al teniente, sí o no? Pero él responde: no, no se lo han notificado porque está con ausentismo. Es decir, se le da una misión de notificación, pero responde con otra misión, que es el tema penal que está viéndose en el fiscal militar policial. Bien, ese es el pésimo asesoramiento muchas veces que se le da a los oficiales generales en las diferentes instituciones militares, y que recae en los abogados la gran responsabilidad de asesorarlos correctamente, y no solamente siempre decirle: sí, mi general, sí, lo que está haciendo está bien. No, hay que decirle al oficial encargado que cuando esté equivocado, que debe respetar derechos fundamentales, debido proceso, porque es parte de un derecho constitucional, de un Estado democrático, constitucional y derecho. Bien, pero también la resolución de la Comandancia de Personal del Ejército 2600-2018, del 13 de diciembre del 2018, aprueba, sin haberse notificado a mi patrocinado, el acta número 3 de la sesión número 9 del CIOSUT, suscrita por el general Carlos Martín Maica Vázquez, comandante general del COPERE, donde se aprecia la mención en sus considerandos que el apelante no se ha presentado a la primera citación del CIOSUT del 21 de noviembre de 2008, ni a la segunda citación del 3 de diciembre del 2018. Aquí quiero detenerme un ratito para señalar, hacer mención y prácticamente comentarles a todos ustedes el claro estado de arbitrariedad que se incurre por parte del CIOSUT respecto al teniente Giancarlo Soto. Miren, se cita al teniente Giancarlo Soto, pese a no haberse notificado, pero voy a someter a análisis este punto concreto. Se lo cita el 21 de noviembre de 2018 y la segunda citación es el 3 de diciembre de 2018. Es decir, entre 5 a 7 días hábiles, que es una semana de días hábiles, en una semana se pasa a retiro a un oficial del ejército. Sin abogado, sin notificación, sin derecho a la presunción de inocencia, sin ejercer una defensa eficaz, sin aportar medios probatorios, sin citación, sin nada. Se vulnera todo tipo de derechos fundamentales y se le pasa a retiro al teniente Giancarlo Soto.
en menos de una semana. Pero para ir haciendo un análisis e impugnamos esta acta y un análisis jurídico concreto de razonamiento mínimo, de ausencia de todo tipo de defensa, es que en esta acta número 3 de la sesión 9 del CIOSUD, que se inició, como decimos, el 21 de noviembre y termina el 3 de diciembre en 7 días hábiles, ¿qué se considera acá? Se fundamenta en esta acta que cuando se inicia la misma, dice: con la ausencia y desconocimiento de la situación administrativa del teniente Giancarlo Soto Medina, con fecha 14 de marzo de 2018, comisionaron al capitán Jorge Patiño Espinosa y al teniente Adriano Bendezú a fin de que construyan a la dirección del investigado en la ciudad de Cajamarca, con resultados negativos. Aquí viene otra vulneración al debido proceso. El mencionado teniente no vivía en Cajamarca. Él vive a la fecha en Jaén. Y miren cómo, en base a informes cerrados, a lo mejor tendenciosos o preparados, un oficial del ejército informa respecto a otro oficial del ejército en un lugar donde no se le había pedido notificar que no se ha podido cumplir con la misión. ¿Cómo va a cumplir con la misión? Pues si el teniente no vive en Cajamarca, él vive en Jaén, con lo cual ni siquiera se ha motivado o se da una razón justificatoria de esa supuesta negativa o no cumplimiento de la misión. Pero miren lo que ocurre en el acta del CIOSUD para poder cuestionar todo esto. En la audiencia del 28 de noviembre de 2018, el teniente Giancarlo Soto dice, no se presentó ante el CIOSUD y solicitan que una abogada de oficio solicita la reprogramación de la audiencia a fin de que se le notifique al oficial investigado por segunda vez. ¿Qué quiero demostrar con eso? De que se le pone una abogada de oficio, que es una capitán del ejército, normalmente ¿para qué? Para que pueda ejercer el derecho a la defensa de mi patrocinado ahora, el teniente Soto, pero sin embargo, tenemos que nunca se le notificó, conforme al artículo 20 y 21. Y la abogada tampoco mencionó ese detalle en forma contundente y clara, ¿no?, en la audiencia. Es más aún, cuando se ocurre la presencia de la segunda audiencia del día 3 de diciembre, nuevamente dicen, le preguntan al secretario del CIOSUD, ¿se ha presentado el teniente? No se presentó ante el CIOSUD, dice. Y como no se presentó y la abogada no hace el proceso de defensa, como debe ser, porque estaba ante oficiales superiores, se procede a evaluar y meditar todo lo actuado por Consejo de Investigación, levantándose el acta correspondiente, y entre el Consejo se encierran en el 5.º piso, pudiendo hacer un proceso que lo califican como reservado, pero si está públicamente conocido que es un delito de deserción, cuáles son las causales, la tipicidad objetiva, por el principio de legalidad, ¿por qué no habría necesidad de hacerlo en reserva este tipo de audiencia? Sin embargo, bueno, acá dicen que el órgano de investigación preliminar, el CIOSUD, concluye por la responsabilidad del teniente sin haberlo notificado. Por no haberse presentado, dice, a su unidad, el batallón de selva número 69, Sánchez Valdivia, por más de 8 días, desde el 5 de marzo de 2018, y ausentismo sin contar con la autorización correspondientes al 3 de diciembre de 2018, fecha en que el CIOSUD trata su caso. Y por lo tanto resuelven aprobar el acta número 3 de la sesión número 9 del CIOSUD del 21 de noviembre y terminada el 3 de diciembre de 2018, y pasan a la situación militar de retiro al teniente Soto Medina por no presentarse a laborar por 8 días con testimoniales del capitán que notifica en Cajamarca, cuando el teniente no vive en Cajamarca, sino vive en Jaén, y lo inhabilitan encima por 5 años. Es decir, una misma resolución ejerce 2 sanciones. Pasa a retiro, segunda inhabilitación. Y tercero, comunican que el dictado oficial debe reembolsar proporcionalmente el gasto efectuado por sus estudios de perfeccionamiento, conforme al artículo 28 de la ley 28.359, ley de institución militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Imagínense, una resolución administrativa que tiene 3 sanciones.
Pero más allá de este razonamiento, vamos a ver que si estamos argumentando la ausencia de notificación y la falta de defensa eficaz, el derecho a ejercer pruebas del teniente, porque tenía que ofrecer pruebas de cargo, porque nuevamente él ante el órgano fiscal, donde es investigado por el delito de deserción, que sería, desde mi muestra de entender, otra sanción adicional a la que se le está imponiendo, en ese expediente fiscal ha juntado y ha justificado su conducta con los certificados médicos correspondientes y donde no acredita la comisión del delito investigado. Conclusión, en atención a la vulneración del debido proceso y derecho a la defensa de este oficial de las Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército Peruano, la vulneración fundamental del artículo 8 de la Convención Americana, también del expediente 2050-2002, que habla sobre las garantías judiciales básicas, nos hemos referido en el alegato de defensa que no es posible, que si bien es cierto se puede considerar una infracción muy grave, el ausentismo, abandono de destino o abandono de servicio de un oficial del Ejército o de las Fuerzas Armadas, incluso de la Policía Nacional, pero tiene que brindársele la oportunidad y la garantía de una defensa eficaz. No basta que un abogado esté al lado del investigado y le diga, bueno, acá tengo mi abogado por un aspecto formal, ceremonial. No, le asiste al Estado la responsabilidad de que en caso no tenga un abogado de su libre decisión, de poner a disposición del investigado, del administrado en este caso, un abogado que conozca muy bien la norma, en este caso la ley 2931, ley de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, y fundamentalmente el derecho constitucional en lo que se refiere a los derechos fundamentales al debido proceso, derecho a la defensa, motivación de las resoluciones, principio de legalidad, tipicidad, principio de contradicción, argumentación, contraargumentación, ofrecimiento de pruebas, motivación de las resoluciones y la garantía básica de la defensa eficaz de abogado en sede procesal. Es en todos estos argumentos que nosotros hemos pedido la nulidad de esta resolución y todo lo actuado en sede administrativa ante el CIOSUD para que se pueda reincorporar a este oficial subalterno del Ejército del grado de teniente a su puesto de labores que debía desempeñando en la 8ª Brigada de Sega de Selva y pueda ser nuevamente recuperar su trabajo vía reincorporación por las graves afectaciones ya mencionadas. Este caso lo quería comentar porque se me pidió que comentara el tema del ausentismo o abandono de servicio en las Fuerzas Armadas. Ya lo venimos haciendo con la Policía Nacional también, en conducción a estado etílico, el principio del non bis in idem, el debido proceso, la motivación de las resoluciones. Ahora con el Ejército ya seguiremos con la Marina, con la FAP, explicando caso a caso algunas infracciones normativas, jurídicas y constitucionales que cometen los órganos disciplinarios. Desde mi modesto entender como abogado y la experiencia que tenemos, los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, si bien es cierto, constitucionalmente rigen algunas disposiciones que recortarían algunos derechos a los mismos, pero la garantía del derecho a la defensa eficaz, la garantía procesal del principio de legalidad, de tipicidad y fundamentalmente el aporte del caudal probatorio de descargo, tienen que ser básicos para que pueda no solamente garantizarse el artículo 22, 26 y 27 de la Constitución que habla del derecho fundamental al trabajo de los oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sino básicamente que la imagen institucional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se vea fortalecida con la participación en el derecho administrativo sancionador de la constitucionalización de los procedimientos y de la participación de los abogados que correctamente pueden implementar los mecanismos de defensa en bien de oficiales. Esperamos pronto se pida la resolución correspondiente de reincorporación al teniente Soto por todos los argumentos acá brindados. Y esperamos también, a la luz de los comentarios, se suscriban al canal de YouTube Barbosa Abogados SCRL,
al Facebook Jesús Barbosa, al grupo Barbosa Abogados SRL de Reincorporación 2020 y esperando que nuestro proyecto de ley pronto sea tramitado ante la OMPE y todos participemos en el mismo. Me despido por ahora. Muchas gracias.